Sistema de salud en la provincia de Santa Fe, políticas de salud en la provincia de Santa Fe, pandemia, ya llevamos un año de pandemia y un año poniendo en valor dispositivos políticos, proyectos políticos, articulación política en lo que hace a la actividad o lo que está referido y articulado básicamente a la salud. Si hay algo que tiene que funcionar bien en este país, en este año que pasó y ahora, es la salud. No se justifica porque todo está centralizado ahí, el presupuesto, las políticas, los debates, la discusión. No se habla otra cosa que no sea de la pandemia y que no sea de las restricciones y que no sea nada que tenga que ver o que esté fuera de lo que la salud, en lo bueno y en lo malo, nos tiene que asistir. El año pasado, por el hospital de la ciudad de Reconquista, que es un hospital central de alta complejidad, renunciaron 3 directores. Vino gente de la provincia advirtiendo que va a haber una intervención. No se dio, hasta ahora no sabemos quiénes son los que determinan los destinos de ese hospital, y no es poca cosa porque de ese hospital dependemos toda la región y 4 o 5 departamentos. Y ayer, como corolario a toda esta situación, renuncia la directora del Hospital Sanco de la ciudad de Villocampo, que es una ciudad que está al norte de Santa Fe, pero que es la segunda en importancia, o es el segundo hospital en importancia, ubicado en la ciudad de Villocampo, que me comentaba fuera de micrófono que va a estar hasta el 30, pero que su renuncia es indeclinable. Y todo tiene la misma tónica, el mismo reclamo, y pasan por los mismos enojos. Falta de logística, falta de presupuesto, falta de apoyo, y no hay un oído que escuche y que atienda las demandas, que son cada vez más, y que a esta altura de la pandemia, en el marco de un comienzo de una segunda pandemia, o de una pandemia fase 2, digamos, en segunda etapa, con una cepa superior en agresividad, que estamos ya en los albores de comenzarla, creo que hay algún caso en la provincia de Santa Fe. Estamos con un personal médico agotado en lo psicológico, agotado en lo físico y desmoralizado, absolutamente desmoralizado. Estamos en comunicación con quien viene trabajando hace mucho tiempo, que es médico en la salud pública, de la ciudad de Reconquista, de Avellaneda en realidad, pero está radicado en la ciudad de Reconquista, que no es otro que Vital Braida, el doctor Vital Braida. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le vas? ¿Cómo anda, doctor? No quiero decir buenos días, buenas tardes, porque este video se va a ver a cualquier hora. ¿Cómo te va, Vital? Hola, Uber, un gusto grande. Y bueno, la verdad que la introducción que hiciste es correctísima. Lo que debo simplemente decir es que la pandemia, vos decís, hace un año que se inició. Yo tengo que decirte que la pandemia se inició hace un año y medio o 2, porque acordate que el nombre de pandemia justamente viene de que ha tomado países, o casi todos los países del mundo. Por lo tanto, los casos que se iniciaron en Argentina ya cumplieron un año y pico, y las políticas del Estado nacional y provincial en relación a eso vienen ejecutándose hace un año, que a mi juicio y a mi criterio deben haberse previsto de antemano, sabiendo que este virus venía por nosotros también. Ahí hay la responsabilidad en ver ese paso adelante que tiene que tener todo gobernante, de ver cómo ir gestionando cosas antes que ocurran determinados hechos que después son irreversibles. No obstante, ante esa situación, el gobierno nacional tomó medidas, a mi criterio, a tiempo, y se han logrado evitar por lo menos algunas consecuencias de esa pandemia, como pueden haber sido la saturación de camas en los hospitales, y digo los hospitales porque la salud privada de la región, en este caso, se ausentó totalmente de la atención de lo que ha sido el COVID, y lo ha asumido toda la parte pública, y por lo menos debió haber dado un paso antes en todo lo que significó el abordaje de todo lo que significa el COVID, y además porque todas las otras enfermedades siguen.
no se han reducido más que alguna gripe y algunos resfríos de los chicos que al no ir a la escuela no se contagiaron y evitaron contagios en la familia de enfermedades respiratorias, pero las otras enfermedades todas siguieron y tuvimos que hacerle frente a todas, a las que venían, a las que surgieron y además el COVID. Y tal cual lo expresabas vos, las autoridades provinciales particularmente, creo que no han tenido la sensibilidad para atender primero a su personal, al cual le debe dar instrucciones claras, bajarles políticas precisas de cómo actuar y desarrollar actividades en un lugar determinado. Creo que no han sido claros en las políticas de salud pública y las políticas de salud, porque también tienen que interactuar con la privada. De hecho, los que están a cargo de la salud en nuestra provincia pertenecen principalmente al ámbito privado y por lo tanto la salud es una integración que tiene que haber entre lo privado y lo público. Si no, lo privado se lleva todos los resultados económicos y la salud pública tiene que soportar todo el trabajo y todos los costos que lo pagamos absolutamente todos los vecinos con nuestros impuestos, con nuestros aportes que hacemos en forma directa o indirecta al Estado. Y por otro lado, lo que citas vos, el personal está cansado. Claro que estamos cansados. Estamos cansados porque desde el principio ya tenemos que empezar con una indumentaria que te agota, una cantidad de elementos que tenés que calzarte todos los días, desde casco, barbijos, alcafandras, elementos de protección que hacen que vos estés adentro de un elemento todo el tiempo de tu trabajo, y que es mucho. Además, recibir pacientes que están supuestamente contagiados y otros que no saben si están contagiados o no. Por lo tanto, quienes trabajamos en la atención primaria de la salud estamos expuestos, porque la gente llega para un problema de presión arterial a tratarse, pero él no sabe que pudo haber traído el virus. Por lo tanto, a ese nivel de atención primaria debemos estar absolutamente cautos en absolutamente todos los detalles y con toda la indumentaria. Cuando alguien llega a un hospital, tiene separado por secciones las atenciones para quienes tienen fiebre, para los que no tienen fiebre, para los que tienen. Nosotros en los consultorios de atención primaria de la salud, o quienes hacemos atención primaria de la salud, recibimos absolutamente a todos. El cuidado ahí se hace más intenso. Tenemos que prestarle atención absolutamente a todo, no dejar de atender ninguna necesidad de la salud y estar, por supuesto, cuidando, preguntando y advirtiendo sobre lo que es la enfermedad del COVID. Y un trabajo más de la atención primaria de la salud, a la cual nosotros le damos muchísimo trabajo, mucha importancia, es poder estar informando permanentemente, repitiendo constantemente al vecino de cuáles son las medidas de prevención, precaución y por supuesto acompañarlos en todos los momentos, porque por ahí yo veo que la gente aplaude a los héroes. No somos ningunos héroes, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero también nosotros debemos decir que hay mucha gente irresponsable que no sabe lo que tiene que hacer y otra tanta irresponsable porque sí sabe lo que tiene que hacer, pero se burla a aquellas normas creyendo que todo es banal, y no es así. Eso es muy importante, que cuando planteamos un tema de salud, toda la comunidad sepa que es responsable de la salud, y que cuando hablamos de enfermedad hay un sistema público y privado que le tienen que hacer frente a esa enfermedad, pero con absolutamente políticas claras para que todos los actores sepamos cómo y dónde actuar para ser eficientes. Vos advertís que las políticas han sido claras en este año, en el año pasado y lo que va de este año vital. Digo, yo tengo la sensación que no, pero qué sé yo, es una apreciación de ignorante la de mi parte. Se lo pregunto a alguien que está dentro del sistema, ¿no? No, hacer la apreciación correcta. No ha sido política de salud, no se ha bajado ninguna política de salud, pero nada de política de salud. La situación del COVID-19 lo único que activó es un sistema de atenciones de
preferencia a esta situación que estamos atravesando con este virus, pero política de salud no bajó absolutamente nada, ni se transmitió, ni se divulgó una política de salud a nivel provincial, en absoluto. Y lo que se puede leer entre líneas es que con el tema del COVID y con el tema de la vacunación, y como vos venías planteando la renuncia, hay mucha gente que ha ido renunciando en los distintos niveles justamente por esa razón. El primero que renunció fue el ministro Parola. Interrogante grandote para hacerse, ¿no es cierto? ¿Por qué renunció Parola? Bueno, yo creo particularmente porque no había políticas claras, ni el presupuesto adecuado para hacer frente al trabajo de la salud pública. Y ahí, de ahí para abajo, absolutamente, los mandos y las órdenes fueron muy, pero muy mal conducidas. Al extremo que ha habido contradicciones, por ejemplo, en el tema de vacunación, donde autoridades del Hospital Central Reconquista hicieron una cosa y a nivel de la región o nodo, como se llamaba anteriormente, tenían otras instrucciones de nación para el criterio de la aplicación de la vacuna. Esas dobles órdenes, doble comando, generan confusión, no solamente en la gente, sino en el personal que está abocado a esta tarea que, le digo, Uber, es ardua. Ver a la gente vacunando, a los enfermeros, las enfermeras vacunando, es una tarea muy, pero muy ardua, porque ellos sí que están expuestos permanentemente a todos aquellos que van a vacunarse, abuelos, no abuelos, docentes, que van generalmente acompañados y también tienen un alto riesgo de la infección. Y por más vacuna que uno tenga, que sepan que la vacuna es un sistema donde aumenta la defensa, donde tenés un sistema de protección mayor, pero no quiere decir que no vayas a infectarte, Claro. no quiere decir que no vayas a tener COVID, y si lo tenés al COVID, ¿qué es lo que haces vos? Lo llevas a tu casa, hay gente que no está vacunada porque no conoce. Claro, llevas a tu casa nomás, que es donde hay gente que no está vacunada porque no está dentro todavía de la lista de personas que tienen que vacunarse, y vos terminás contagiando a gente de tu familia, a gente de tu entorno, porque por más vacunado que vos estés, que yo esté, yo me contagio, no siento los síntomas con tal gravedad, no voy a tener tales padecimientos que me lleven a situaciones críticas de salud, pero sí tengo el virus y sí lo transmito. Entonces, también un detalle para quienes nos están escuchando, que sepan que la vacuna es un elemento de protección, pero que no protege del contagio, y que yo, contagiado, soy el que desparramo el virus a otros que no quisiera que nunca se enfermen, pero lo hago justamente por no saberlo y no tener los síntomas. Vital, el último planteo que te hago, y te agradezco tu tiempo. Esto que está pasando, que coincidimos que ha llegado a una alerta roja, ¿no? Pero la salud en el norte de Santa Fe en algún momento ha andado un poco mejor, esto debemos admitirlo, pero los viejos problemas de raíces que tienen que ver con ese sincretismo que intentan naturalizar entre salud pública y salud privada, no tener una división clara y concreta de dónde empieza la salud pública y dónde empieza la salud privada, ese convite que hay, en el medio se enjuaga mucha plata. Me temo yo, desde mi impresión, de que es la madre del borrego, y que se ha acentuado en esta pandemia particularmente, pero que ha traído viejos problemas en décadas pasadas, justamente porque nunca pudimos dividir entre la salud pública y la salud privada. Es muy común que un médico atienda en una clínica, tenga un consultorio y que además sea personal del hospital. A mí me parece eso una incoherencia, y eso a mí me parece que es parte de un desmanejo o de cosas no tan claras que termina pagando la mala calidad de salud desde lo público particularmente, ¿no? Porque en estas divisiones, en estas acentuaciones, se divide, bueno, entre la salud privada, que es para los que tienen plata para pagarla, y la salud pública queda relegada a quienes, bueno, no tienen otra alternativa, cuando la salud pública debería ser el primer eslabón, el primer peldaño, la prioridad número uno. La calidad de salud debe estar en los hospitales. Después en las clínicas te ofrecen calidad, bienvenido sea, pero no puede estar girando entre pública y privada, entre no sabemos quién. Los mismos tipos que están en los hospitales también atienden en las clínicas, por ahí no trabajan y van a facturar. Todo esto es un marasmo
que alguna vez la política tiene que plantearlo en términos serios, discutir esto, separar las aguas. Me parece que por ahí, cuando encontremos un punto para lograr alguna respuesta positiva frente a esto, vamos a tener una mejor calidad de salud pública, que es la que a mí me interesa. Yo temo y tengo la impresión de que este año y el año pasado fue el peor momento, porque acá había un señor que cobraba y otro que atendía. La privada cobraba y la salud pública atendía. Los problemas que tenemos y lo que arrojó los resultados, 120 y pico de muertos, con una unidad intensiva que superan en porcentaje, en algún momento hasta el 90%, era una locura esto, ¿no? Y se daban estas estadísticas como normales. Cuando vos comparás, en ninguna parte del país pasan estas cosas, salvo en el norte de Santa Fe, ni siquiera en el sur de la provincia de Santa Fe. O sea que es un problema endémico que tenemos acá en el norte de Santa Fe, que habrá que resolverlo. No sé si compartís esta apreciación. Absolutamente, y principalmente comparto una parte que vos dijiste, la política, claro, es la que va a tener que resolver. Sin duda. Yo creo que es la política la que va a tener que resolver esta cuestión de la salud como sistema mixto de lo público y lo privado. Y lo primero que debe hacer, ya que los gobiernos anteriores han invertido en infraestructura, lo que tiene que hacer este gobierno es invertir en recursos humanos. Y cuando digo de invertir en recursos humanos, digo más especialistas y mejores remuneraciones para quienes pertenecemos al sector público, así no tenemos que ir a trabajar al sector privado. Claro. ¿Por qué? Porque no hay un doble juego donde vos trabajás en uno y en otro de los sistemas, y por una cuestión de tipo de ingreso. Y el ingreso en nuestro sistema, ¿a dónde está? En lo privado. Y lo público es un sueldo. Ese sueldo, esa remuneración, es la que tiene que verlo el sistema político y generar un sistema, un plan de gobierno provincial donde los empleados públicos de la salud, absolutamente todos, estén mejor reconocidos en su remuneración, y por lo tanto directamente va a aumentar la calidad de la atención o la eficacia del trabajo o la eficiencia, para llamarlos en términos económicos más correctamente. Y entonces, hasta que esa decisión no sea tomada políticamente, al norte no van a venir los profesionales, porque se quedan en el sur, porque allá tienen lugar para capacitarse, tienen lugares para desarrollarse en sus especialidades médicas, en sus especialidades de enfermería. Por lo tanto, no vienen los profesionales al norte. ¿Por qué no vienen? Porque nos pagan muy, pero muy poco comparando con lo que es el ingreso de cualquier otro empleado de la salud del país en general. Y eso hace que entonces el profesional, particularmente el médico y los enfermeros también, por supuesto, tenga que ir a trabajar en los dos lados. A doble turno, pero además a doble turno, lo que hace es que la fatiga de este periodo se note aún más. Ya lo público está cansando en cuanto al ritmo de trabajo, y si además tiene que ir a cumplir con lo privado, eso hace que tu físico no responda, tu mente vaya caducando, tu ánimo vaya decayendo y tus ganas se vayan disipando. Por eso con aplauso no nos van a levantar las ganas. Está bien que la gente quiera aplaudir, pero en cada aplauso hay un vos sos el responsable, vos sos el responsable, y la cosa no es así. Nosotros somos empleados, funcionarios del Estado, y hacemos nuestro trabajo, cumplimos nuestra función. Ojalá que tengamos que aplaudirlo nosotros, los profesionales, a los ciudadanos por su comportamiento, por su conducta social, por su responsabilidad como ciudadanos para mantener la salud. La salud la mantienen los ciudadanos. Nosotros, en buena medida, trabajamos para que ello ocurra, pero en la otra gran parte tenemos que trabajar para atender a las enfermedades, y cuando llegamos a las enfermedades es porque ya fracasamos con el primer paso, que es estar dedicados a la salud. Y esa gran responsabilidad le corresponde absolutamente a todos los ciudadanos por igual, aquel con mucho conocimiento y aquel con poco conocimiento, pero todos
En ese sentido, somos responsables como ciudadanos de garantizar la salud de cualquier lugar, de cualquier distrito, de cualquier parte del territorio. Y políticamente vamos a resolver el problema del norte cuando tengamos representantes de la provincia que hagan una mirada al norte en aquellos derechos de igualdad que nos merecemos los norteños en lo que es la atención de salud y en otras tantas otras cosas donde la política ve con un solo ojo al norte porque no es productivo, porque no tiene determinadas capacidades de producción, porque no les interesa los habitantes después hacen sus migraciones a las grandes capitales, queda nuestro norte vacío, sin gente, cuando que el Estado tendría que ser el que tome la iniciativa para decir, acá tienen tanto dinero, empiecen a generar su emprendimiento, empiecen a generar producción y no pedirle al revés cuánto hay de producción para ver si participamos como Estado en el norte o no. Tiene que ser una decisión a la inversa. El Estado tiene que venir a activar la economía en estos lugares, haciéndose responsable de lo que es la producción primaria, secundaria, terciaria y aprovechar nuestro recurso principal que es el río Paraná, que es un río espectacular para todos y que ahora justamente entra en una etapa crítica porque no sabemos si el río lo va a explotar el Estado o lo van a seguir explotando los privados. Vaya interrogante, vaya decisión que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial en que este recurso, esta hidrovía, quede en manos del Estado y que sea utilizada en beneficio de la producción del norte y en beneficio de una igualdad en todo el territorio nacional, por supuesto, como derecho que tenemos. Vital Braida, te agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, Uwe, que siga todo bien, a tu disposición para cuando lo consideres pertinente. Muy bien, que tenga una buena noche. El doctor Vital Braida nos acompañaba en este segmento, que es el cuarto, el quinto ya que estamos poniendo al aire en esto que dimos en llamar PNM, por un norte mejor. Nos reencontramos.